Conmoción en Huehuetenango por ataque mortal a profesor. Niña de 12 años apuñaló 8 veces a su maestro. Las investigaciones revelan un entorno familiar complejo y falta de acompañamiento escolar. Para decirle a los padres de familia que presionen a los maestros, pero que no incurran en ningún tipo de acción que signifique violencia. Solo 1 de cada 4 escuelas públicas ha reabierto pese a órdenes judiciales. El Ministerio de Educación intensifica acciones legales contra maestros en paro y anuncia extensión del ciclo escolar para cumplir 180 días de clase. Presidente, ¿por qué van a pasar los aportes de los CODES al presupuesto de 2026? Presidente. El gobierno de Bernardo Arévalo no ejecutará más de 12.000 millones de quetzales para obras en comunidades. Buscarán que los fondos sean arrastrados a 2026 por atrasos burocráticos y falta de preparación municipal. Zona 9 en alerta. Traslado de juzgados y tribunal de extorsión genera preocupación entre vecinos, comercios y empresarios, mientras que la obra es suspendida por falta de licencia. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias como siempre le decimos por estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Tenemos muchas noticias y vamos a ellas de inmediato, porque mire, según el Ministerio Público, el profesor que fue asesinado presuntamente por una estudiante en Huehuetenango fue apuñalado 8 veces. La niña de 12 años al parecer llevaba en su bolsón escondidos cuchillos con los que atacó a su maestro. Este caso conmociona a Huehuetenango. Las clases habían terminado en la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea El Combote en la zona 11 de Huehuetenango. El profesor Pedro Enrique Herrera Tello guardaba sus marcadores y libros. Estaba listo para salir cuando una estudiante de 12 años que se había ausentado por varios días apareció. La menor tenía problemas de rendimiento escolar, mientras que Pedro Enrique ya le había advertido que su inasistencia le restaría puntos. El docente dirige quinto primaria en la escuela y la niña llegó a discutir su situación escolar. Según relatos de otros compañeros, casi todos se habían retirado del establecimiento cuando ocurrió el ataque. La niña y el docente conversaban. Según las pesquisas del Ministerio Público, la menor llevaba en su mochila 2 cuchillos. Durante la alegata con el profesor, ella los sacó y con esos mismos lo apuñaló en 8 ocasiones. La estudiante, luego de atacar al maestro, huyó. El docente fue asistido por otros profesores y trasladado a un hospital. Horas después, falleció. Pero la interrogante que surge es, ¿qué motivó a la niña para atacar a su maestro? Hay 2 líneas de investigación, una que les puedo comentar, que sería que la niña había tenido noticias de que no iba bien en sus resultados de calificaciones y que puede ser eso el motivo de su enfado. Es la que les puedo comentar por el momento. La muerte del profesor ha conmocionado al centro urbano de Huehuetenango. Pedro Enrique Herrera Tello, además de impartir clases en la escuela, fue cronista deportivo. Sus amigos y familiares están conmocionados por el ataque del estudiante hacia el maestro. Pues esta es una situación bastante, que le dijera yo, pues muy lamentable. No se comprende estas situaciones. Todavía no aceptamos que una niñita de 12 años tenga esa mentalidad de querer hacer daño a una persona, ¿verdad? Independientemente de cualquier cosa. Eso significa que hace falta mucho por hacer. Los estudiantes del profesor que cursan quinto primaria y otros docentes se presentaron al velorio. En la actualidad, la niña está bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación y por ser menor de 13 años no enfrentará cargos. Pues es un hecho muy lamentable y preocupante, definitivamente por la edad de la niña que cuenta con 12 años, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es inimputable. Entonces, en ese sentido, definitivamente
un proceso penal, una persecución penal, no es viable. Otras personas que conocen un poco más a la estudiante aseguraron que su entorno es complejo debido a que su familia es desintegrada. A las sesiones escolares no se presentaba ningún adulto para saber de su rendimiento académico y todas las veces que se entregaron bolsas de víveres, la niña llegó sola a recibir la ayuda. Reportó para Noticiero Guatevisión, Lucero Zapalú. El Ministerio de Educación informó que se suma a las investigaciones del caso, sin embargo, también aseguran que están enfocados en garantizar el bienestar del resto de estudiantes del establecimiento. 3 tipos de actores muy importantes que hay que cuidar, que tenemos que resguardar. Entonces, cualquier cosa que vaya a salir en la investigación sí va a implicar, de todos modos va a implicar que tengamos que intervenir en la escuela, podemos incluso tomar estrategias como de educación a distancia mientras se llega a esclarecer el asunto. No estamos como para quitarles días, sobre todo sabiendo cómo lo que estamos viviendo en el país, a esos niños, pero tampoco estamos para que vuelvan mañana o hoy a la normalidad, reciban clases como que nada hubiera pasado, porque hay un efecto psicosocial en los compañeritos, compañeritas de esta niña, en los colegas del profesor. Bueno, tras la muerte violenta de este profesor, presuntamente, como ya visto, a manos de una alumna de 12 años, se confirma que debido a su edad, la menor no puede ser sometida a un proceso penal y será ingresada en un procedimiento de protección. Con tan solo 12 años, la alumna presuntamente responsable de la muerte del profesor Pablo Enrique Herrera Tello no podrá enfrentar un proceso penal debido a su edad. En su lugar, se le aplicarán medidas de protección, como ser enviada a un hogar de acogida o entregada a un familiar idóneo. La Secretaría de Bienestar Social tiene un programa que atiende a los adolescentes en conflicto con la ley. En este caso no aplica. De igual forma, el Ministerio Público en este caso no podría deducir algún tipo de delito sobre la niña, pues tiene 12 años. Por lo tanto, el equipo multidisciplinario de PGN en Huehuetenango solicitó medidas cautelares en el juzgado correspondiente con el objetivo de poderle proteger de esta forma provisional, de representarle. En este momento estamos buscando esta estabilidad también en ella para poder comenzar con las evaluaciones correspondientes, no solamente a ella, sino también a los padres de familia y también a las personas que puedan constituirse como un posible recurso familiar. Mientras tanto, la adolescente se encuentra en un hospital de la localidad y ahora el objetivo es determinar si era víctima de vulneraciones en otros entornos. Inicialmente se consideró que no hubo flagrancia, ya que la menor fue localizada en su vivienda después del incidente, por lo que la Policía Nacional Civil continúa con la investigación del caso. En este caso no se realiza una presentación o conducción ante juez y en todo momento la niña debe ser acompañada por personal de PGN. Por supuesto hubo mujeres policías que dieron ese resguardo en el traslado y acompañamiento, pero también hay un equipo de investigadores de la DEIC que están realizando entrevistas y un levantado de información para poder verificar qué fue lo que llevó a esta acción. Ahora la decisión de cuál será el futuro de esta niña de 12 años está en manos de un juez de niñez y adolescencia, mientras se busca determinar cuál fue la causa del crimen. Con imágenes de Byron Baiza, para Noticiero Guatevisión, Rosmery Ávila. Bueno, dejamos a un lado ese lamentable caso, seguiremos informando el desarrollo de esta noticia. Pero vamos a hablar ahora cómo luego del fracaso de la UNE por instalar una mesa de diálogo paralela entre el Ministerio de Educación y el sindicato de Joviel Acevedo por la paralización de clases en miles de escuelas, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, aseguró que no se asistió a dicha reunión debido a que la convocatoria se hizo de una forma incorrecta, sumado a que considera que no es facultad del Congreso de la República instalar mesas de diálogo de este tipo, ya que en la actualidad ya existe una instancia de negociación entre el STEC y la cartera educativa. Sobre las declaraciones del mandatario se buscó una postura del diputado Julio Marroquín de la UNE, quien busca conformar dicha mesa de diálogo, pero hasta el cierre de esta nota no respondió a las consultas. En primer lugar, había sido convocada de una manera que no era legalmente correcta y se le hizo ver a la persona que estaba convocando que no tenía la competencia de acuerdo a las reglas en vigor, a la ley orgánica del organismo legislativo, no tenía la competencia para convocar.
número uno, y que en segundo lugar estaba haciendo una convocatoria que no se ajustaba a lo que está establecido, que era vaga, sin definir como tal, como dice la ley y como ha sido afirmado por la Corte de Constitucionalidad. Bueno, y a pesar de las órdenes judiciales que exigen el regreso a clases, menos de la mitad de los establecimientos públicos han reabierto sus puertas. El Ministerio de Educación mantiene acciones legales contra docentes del STEC. Pese a los amparos y órdenes judiciales que exigen el cese de las medidas de hecho y el retorno a las aulas, solo 900 de los 3.500 establecimientos educativos han reanudado clases entre el 22 y 23 de julio. ¿Hasta cuándo los organismos de justicia van a hacerse cumplir en órdenes que tienen puestas ante los dirigentes del STEC? En realidad hay una desobediencia a órdenes judiciales descarada y clara. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo va a hacer cumplir la ley? Porque cambian de metodología de manifestación, pero sigue negándose el derecho a la educación. Nos da mucha tristeza y pena en qué nivel de irresponsabilidad hemos caído. Entre martes y miércoles, casi 1000 escuelas no le hicieron caso a las instrucciones de los dirigentes. Solo hay 3000 escuelas que manifiestan algún movimiento. El Ministerio de Educación asegura que continúa con las acciones legales contra los docentes que han vulnerado el derecho a la educación de miles de estudiantes. Algunos maestros están con las actas levantadas, pero todavía falta de terminar el proceso de sanción a los maestros que, recuerden, son 10 días que pierden, 10 días laborales y después tienen el proceso de destitución. Como estamos todavía en ese proceso, no está concluido, entonces no se puede hacer ese tipo de cosas. Ahora, aprovecho este medio para decirle a los padres de familia que presionen a los maestros, pero que no incurran en ningún tipo de acción que signifique violencia o que signifique deteriorar más las condiciones que tenemos. El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, dirigido por Joviel Acevedo, mantiene una protesta que acumula 58 días sin clases, buscando que se apruebe el pacto colectivo que ellos exigen. Mientras tanto, el Mineduc asegura que todos deberán cumplir con los 180 días de clases obligatorias y para ello extenderán el ciclo escolar en aquellos que han estado ausentes. Con imágenes de Óscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. En otra información, Eduardo Masaya fue juramentado esta noche como prosecretario del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Es importante decir que Masaya fue capturado el 28 de enero y según el Ministerio Público se le acusa del delito de falsedad ideológica en el marco del caso conocido como corrupción semilla. El pasado 22 de julio le fue concedido arresto domiciliario sin vigilancia. Continuamos con más. El gobierno de Bernardo Arévalo no logrará ejecutar el dinero que pidió este año para los consejos departamentales de desarrollo. La presidencia buscará que los fondos nuevamente sean arrastrados al presupuesto del 2026. Los 5 meses restantes del año no serán suficientes para que el organismo ejecutivo logre gastar los más de 12,000 millones de quetzales que le fueron asignados a los consejos departamentales de desarrollo. Este año, el gobierno de Bernardo Arévalo incrementó los fondos a los CODEDES para que, a través de estos mecanismos, se hicieran obras en favor de las comunidades, pero no tuvo en cuenta que las municipalidades no estaban preparadas para recibir tantos recursos. Ahora el presidente busca una solución y ha hecho acercamientos con los alcaldes. Yo lo que considero que estas reuniones hubieran sido con mucho más tiempo, mucho tiempo antes, para poder trabajar un plan, una ruta de desarrollo. La verdad que ya 18 meses, ¿verdad? Pero nunca es tarde, creo que estamos comenzando y se da cuenta de que ha habido mucha cantidad de plata que el gobierno le ha invertido a las municipalidades, entonces no estábamos como preparados. Pero, ¿cuál fue el problema? Los CODEDES están representados por la sociedad civil y se encargan de proponer obras para las localidades. Como ejemplo, puede ser un camino, la ampliación de un centro de salud, una escuela, entre otros. Sin embargo, son las municipalidades las que se encargan de contratar a las empresas. Pero acá está el atraso.
porque para que los alcaldes hagan las obras requieren avales de entidades como el Ministerio de Ambiente, Salud, Conred y otras dependencias del Ejecutivo, permisos que demoran hasta 3 meses. El problema ha sido realmente los tiempos, los tiempos que hemos tenido han sido muy cortos y precisamente hoy pues se hablaba de la posibilidad de que los proyectos se conviertan en proyectos multianuales. Primero, creo que las municipalidades no estaban preparadas para recibir estos extraordinarios. Segundo, por los mismos procesos burocráticos que se tiene que trabajar en el sector público, que los avales que a veces se atrasan mucho para que los proyectos se puedan llegar. La presidencia sabe que no lograrán ejecutar el presupuesto de este año y por eso buscarán que el dinero no gastado en 2025 se arrastre al 2026. Una estrategia que también aplicaron en 2024. Primero, no estamos adivinando. Ya sabemos dónde está el punto de fragilidad institucional. Estamos trabajando de manera conjunta. También el presidente habló sobre la necesidad de que vamos a implementar los gobiernos departamentales a finales del mes de agosto. Sebastián Ciero, presidente de la ANAM, indicó que el Ejecutivo sí tenía conocimiento de estos problemas desde el año pasado, pero a la presidencia le conviene que los CODEDES no ejecuten, porque el dinero no gastado compra voluntades en el Congreso. Lo que siempre se ha dado es que el Ejecutivo no entrega los avales para causar que los CODEDES no ejecuten, porque ese dinero después les queda a ellos para el próximo año en saldos de caja. Pero con esos saldos de caja después llegan a colocarlos en los proyectos que ellos quieren con una ampliación presupuestaria y necesitan de esos fondos para poder comprar voluntades en el Congreso. Presidente, ¿por qué van a pasar los aportes de los CODEDES al presupuesto de 2026? Presidente. Esta propuesta aún tiene que pasar por el Congreso. De ser aprobada, se estima que los CODEDES este año dejarían de gastar unos 6.000 millones de quetzales, que sumado a los aportes de 2026 llegarían a unos 10.000 millones de quetzales para el próximo año. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Pasamos a otro tema, la polémica por la llanta que lanzó el diputado Luis Aguirre al ministro de Comunicaciones el pasado martes no termina. Hoy el presidente de la República aseguró que son inaceptables esas faltas de respeto y se sumó a las quejas por la cantidad de citaciones para sus funcionarios, un número que considera absurdo. ¿Qué pasa cuando viaja usted tanto? ¿Qué es lo que pasa? Eso. Llantas nuevas. Aunque han pasado 2 días e incluso ya hubo una disculpa pública, estas imágenes aún no dejan de generar polémica. El presidente de la República aprovechó una conferencia de prensa este jueves para calificar de inaceptable lo ocurrido. Desde el pasado martes se ordenó a los funcionarios del Ejecutivo retirarse de las citaciones donde se les falta el respeto por parte de los diputados. La agresión del diputado Aguirre contra el ministro Díaz Bobadilla es absolutamente inaceptable. Esto es un hecho más en una serie de seguidilla de algunos cometidos por algunos diputados en contra de nuestros funcionarios. En 7 meses de este año, el Ejecutivo señala que más de 900 veces han sido citados al Congreso de la República sus funcionarios, una cantidad que a criterio del presidente de la República es absurda. Realmente absurdo de citaciones que lo que hacen en la práctica es obstaculizar el efectivo cumplimiento de las labores que tienen los ministros, los viceministros y los demás funcionarios que son invitados. Si quieren, hagamos matemáticas, 2 horas promedio por citación, contando traslados y los retrasos, representan 200 días de trabajo invertidos en dar explicaciones y en algunos casos, como los que hemos mencionado, recibir faltas de respeto. El incidente se produjo el pasado martes durante una citación en la que el diputado Luis Aguirre cuestionó al ministro de Comunicaciones Miguel Ángel Díaz por el estado de las carreteras. Sin embargo, arrojó una llanta, lo cual provocó el malestar del organismo ejecutivo. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. ¿Cuántos copés pide usted?
Empresas, vecinos y trabajadores de comercios en la zona 9 manifiestan su preocupación por el traslado de juzgados y del Tribunal de Extorsión a esa área. Por su parte, el organismo judicial no se ha pronunciado ante el comunicado de la Cámara de Comercio. Luego de que el organismo judicial informara sobre el traslado del juzgado y del tribunal especializado en casos de extorsión hacia la zona 9, la Cámara de Comercio manifestó su preocupación, esto por el cambio de sede a una zona comercial de importante desarrollo. La Cámara, en representación de las empresas que operan en este sector, se pronunció al respecto. Es un área muy urbana, ¿verdad? Y muy comercial, en la cual vemos con preocupación que se llegue a instalar una judicatura de este tipo de delitos que comúnmente lleva pues obviamente el traslado de algunos reos, de pandillas, ese tipo de situaciones que pueden poner en riesgo y en peligro la convivencia pacífica que hay en el área. Mayorga también señaló que han enviado notas al presidente del organismo judicial y la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, esto para que se reconsidere la decisión. Indicó además que hasta el momento no han recibido respuesta. La primera es que haga una evaluación mejor de este tema, que reconsidere esta decisión de trasladar este tipo de tribunales a esa área, que hagan una mesa técnica juntamente con la Municipalidad de Guatemala, que es quien controla todo el tema del desarrollo territorial, para lograr y buscar una alternativa donde evidentemente se pueda llevar a cabo esta actividad de ese tipo de juzgados sin poner en riesgo ni a las personas ni a la convivencia de los comercios y negocios de las áreas. La Asociación de Vecinos y Comerciantes Organizados de la Zona 9 también manifestó, a través de un escrito, diversas preocupaciones. La exposición directa al riesgo por concentración de implicados en delitos de alto impacto, posible migración de colaboradores, clientes y vecinos por entorno inseguro, devaluación de propiedades y debilitamiento de la actividad comercial, dudas sobre si el inmueble cuenta con condiciones adecuadas para que trabajadores y sindicatos permanezcan en el edificio. En horas de la tarde, el Juzgado de Asuntos Municipales resolvió la paralización de obra en el edificio donde el organismo judicial preveía trasladar el juzgado y tribunal de extorsión, debido a que no contaban con la licencia de construcción correspondiente. Con esta medida, los trabajos de adecuación para las nuevas sedes judiciales quedaron suspendidos. Se consultó al organismo judicial sobre su postura, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. Con imágenes de Daniel Samayoa, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Mire, tenemos más noticias porque en la calzada Miguel García Granados en Zacapa fue capturado Estuardo Osorio Leonardo, señalado por su posible implicación en el asesinato de la abogada Nancy García. Según las investigaciones, el ataque ocurrió el pasado 10 de febrero, cuando la profesional del derecho fue interceptada por sujetos que se conducían en una motocicleta, mientras ella viajaba en su vehículo. Tras su detención, Osorio fue trasladado a un juzgado de Zacapa para la audiencia de primera declaración, donde se definirá su situación legal. El caso está en manos de la Fiscalía contra el Femicidio y se prevé que haya más capturas relacionadas con el crimen. Y Claudia Laroj será investigada por 3 delitos por presuntamente cometer acciones ilícitas entre marzo del 2022 y noviembre del 2024, mientras trabajaba en una entidad bancaria. Laroj se habría aprovechado del acceso a sistemas del banco para renovar de manera fraudulenta tarjetas de crédito de una persona fallecida y generó créditos sin autorización por un monto de 2.3 millones de quetzales. De esta manera, afectar a la entidad financiera. El juez la ligó a proceso por hurto agravado en forma continuada, uso ilegal de tarjeta de crédito o débito en forma continuada y manipulación de información. El juzgador otorgó un plazo de 6 meses al Ministerio Público para ampliar la investigación. La sindicada fue beneficiada con arresto domiciliario tras el pago de una caución económica de 50,000 quetzales. Y con 3,000... Bueno, y esta noche ya nos acompaña Paula Osaeta porque es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches.
María Luisa, buenas noches. Qué gusto acompañarte este jueves. Quiero contarles que según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria, al 22 de julio de 2025, el 56% de conductores ya ha realizado el pago del impuesto de circulación de vehículos. Esto equivale a 3.4 millones de automóviles, lo que quiere decir que el 44% de conductores aún está pendiente de hacer el pago, es decir, 2.7 millones de vehículos. La meta para este año es de 1.228.5 millones de quetzales y hasta el momento se han recaudado 853.95 millones. Recuerde que tiene hasta el 31 de julio para poder hacer efectivo el pago. De lo contrario, la multa será del 100% del impuesto. Y en otros temas quiero contarle que Guatemala tiene las condiciones de infraestructura para alcanzar el 90% de inclusión financiera en el corto plazo, según la Asociación Bancaria de Guatemala. Luego de que se dieron a conocer los indicadores de inclusión financiera que se situaron en un 65% en 2025, la Asociación Bancaria de Guatemala fijó su postura sobre los resultados y la posibilidad de alcanzar el 90% en un corto plazo. A decir de Luis Lara, directivo de la ABG, la cifra de población bancarizada es positiva frente a las previsiones previas y representa una mejora en la posición que Guatemala puede representar ante las agencias calificadoras de riesgo país en futuras evaluaciones. Consideró que estos resultados no son producto de la casualidad, sino del trabajo constante de los distintos actores que participan en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Los resultados que se han dado surgen porque para manejar una cuenta en la cual se tiene un saldo moderado es mucho más sencillo de lo que era antes, e inclusive muchas cuentas se pueden abrir digitalmente. Por otro lado, para otorgar un préstamo, los requerimientos que se tienen son mucho más básicos de los que se tenían antes. Lara indica que lo trascendente es la simplificación. Por ejemplo, antes para abrir una cuenta se requería un recibo de servicios, una cantidad de requisitos, como si abrir una cuenta representara un riesgo. Y mucho más riesgo es manejar efectivo. En las cabeceras se está muy desarrollado y las oportunidades están en el interior de la provincia, que no está aún desarrollado. Pero eso es cuestión de tiempo para ir alcanzando todo. Guatemala cuenta con una infraestructura bancaria muy buena, alrededor de 3.000 agencias bancarias, más de 25.000 agentes bancarios, y por eso reiteró que hay una buena infraestructura. Lara agregó que se seguirá impulsando este trabajo. No hay que pensar en la siguiente evaluación, sino en la meta, que debería ser alcanzar un nivel de bancarización del 90%, que es lo que un país desarrollado tiene, o inclusive más que ese porcentaje. Y mire, muchos emprendedores construyen negocios exitosos, pero en el camino descuidan algo esencial, su propio bienestar interior. Crear una empresa puede ser un proceso poderoso y gratificante, pero también desgastante. Las largas jornadas, el estrés y las críticas externas pueden alejarnos de quienes realmente somos. Y entonces llega la pregunta incómoda: ¿cuándo dejé de reconocerme? Expertos recomiendan 3 pasos claves para reconectar con usted mismo. Reflexionar con honestidad sobre lo que le gusta de usted y lo que no. Cuestionar sus motivos. ¿A quién está tratando de impresionar? Y muy importante, decir en voz alta lo positivo que ve en usted. Recordarlo puede marcar la diferencia entre vivir por inercia o diseñarse a usted mismo con intención. Nos vemos mañana con más. En el deporte, la Liga Nacional continúa este fin de semana con la segunda jornada del torneo. Los equipos se preparan para sus próximos compromisos y las aficiones acompañan con expectativa el desarrollo de la competencia. Kevin Gordillo nos presenta un adelanto de lo que se espera en el fútbol guatemalteco. Fin de semana con mucho fútbol en la Liga Nacional de Guatemala. Tras una primera jornada llena de sorpresas y goles, la segunda fecha llega con duelos que ya generan expectativa entre los aficionados. Todo comienza el viernes 25 de julio, cuando Xelajú MC reciba a Antigua GFC en el estadio Mario Camposeco a las 20 horas. Un enfrentamiento entre dos equipos con aspiraciones altas que quieren mantenerse en la cima. Las acciones continúan el sábado 26 con una cartelera que promete. A las 14 horas, Deportivo Misco recibe a Comunicaciones. Los chicharroneros buscan repetir el buen inicio, pero los cremas llegan con el objetivo de imponer su jerarquía. A las 16 horas, el estadio El Trébol será escenario de un clásico capitalino. Municipal enfrenta a Aurora FC. Los rojos van por su primer triunfo tras el empate en Achuapa, mientras que los aurineros quieren demostrar que están listos para competir tras su regreso a la Liga Mayor.
Luego, a las 18 horas, Mictlán jugará en casa ante Malacateco. Ambos equipos vienen de perder y necesitan sumar. Los conejos quieren hacerse fuerte en casa, mientras que los toros buscan recuperar terreno. A las 20 horas, Marquense recibe a Chuapa. Los leones intentarán dejar atrás la goleada sufrida en su debut, pero enfrente tendrán a una Chuapa motivado tras sumar ante Municipal. La jornada cierra el domingo 27 a las 15 horas con Guastatoya enfrentando a Cobán Imperial. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar tras perder en la primera fecha. Una fecha que promete emociones, goles y partidos claves en la lucha por el liderato. Para el noticiero Guatevisión reportó Kevin Gordillo. Ya conocemos cómo se jugará la segunda jornada, pero antes de que inicien los partidos, repasemos cómo quedó la tabla general tras la primera fecha del torneo. Ahora hagamos un repaso general de la tabla tras la primera jornada del torneo. En los primeros 5 puestos están los equipos que sumaron de a 3. Antigua GFC lidera gracias a su goleada sobre Marquense. Le sigue Comunicaciones en el segundo lugar, Aurora FC en el tercero, Misco en cuarto, Xelajú MC quinto y Achuapa en sexto, aunque este último solo sumó un punto tras empatar con Municipal. En la parte baja de la tabla, los Escarlatas aparecen en séptimo lugar con un punto. Los 5 equipos restantes aún no suman unidades. Cobán es octavo, Guastatoya noveno, Malacateco décimo, Mictlán recientemente ascendido está en el puesto 11 y Marquense cierra la tabla en la posición 12. Así cerramos el repaso de la tabla general. Veremos qué nos deja la segunda jornada. Para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. Y un nuevo giro en el caso Chinabajul. Marquense sacude a la Liga Nacional. El club huehueteco, a través de una firma legal española, exige recuperar su lugar en el Apertura 2025 y pide que sea Marquense el equipo que descienda a Primera División. La carta fue enviada este 24 de julio a la Federación de Fútbol y a la Liga Nacional, argumentando que el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo emitido el 18 de julio anula la decisión del Tribunal de Arbitraje Nacional, con lo cual Chinabajul recuperaría 3 puntos clave en el caso Ramiro Roca. Con ese cambio, el equipo evitaría el descenso. Según su defensa, su desafiliación es inválida y exige ser reincorporado de inmediato a la máxima categoría. Chinabajul advierte que si no obtiene respuesta en 5 días, acudirá a instancias internacionales, incluyendo la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Y el presidente de la República aseguró que agilizará, dentro de sus posibilidades, los trámites de nacionalización de los jugadores José Corena y Cristian Hernández, a quienes el técnico Luis Fernando Tena ha contemplado para que se sumen a la selección nacional con miras a la eliminatoria mundialista. Lo que esté en mí como presidente de la República hacer dentro del marco de la legislación existente para facilitar un proceso, lo voy a hacer. Los límites van a ser lo que indica la ley.